La noche es un lienzo de asfalto y estrellas, y en la carretera que une a Saltillo y Monterrey, esa oscuridad esconde un secreto. Un secreto susurrado por los traileros, por los viajeros solitarios y por aquellos que, una vez, se atrevieron a desafiar la leyenda. Dicen que en esas curvas, entre la niebla y el silencio, habita un espíritu. El espíritu de una mujer. Algunos la llaman, la muerta de Saltillo. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de miedo. Es el relato de quienes la han visto, de quienes han sobrevivido, y de los que no han vuelto a contarlo. ¿Estás listo para saber la verdad detrás del fantasma más temido de México? Manuel era un hombre que se enorgullecía de su escepticismo. Con más de 20 años al volante de su camión, un Kenworth oxidado al que llamaba el Pata Negra, había visto todo lo que la carretera podía ofrecer. Confiaba en el rugido del motor, en la calidad del asfalto y en su propio instinto, no en supersticiones ni en los cuentos de fantasmas que se contaban en las paradas de camiones. Esa noche, la oscuridad de la carretera entre Saltillo y Monterrey era la única compañía. El aire, denso y cargado, presagiaba una tormenta inminente. El cielo se había vuelto un lienzo gris plomizo, y el viento, que empezaba a soplar con fuerza, agitaba los letreros y los árboles en un baile frenético y silencioso. El ambiente era de un desolador presagio. En la gasolinera, antes de partir, un joven trailero le había advertido con voz temblorosa sobre la muerta de Saltillo. «Es la noche en la que se aparece, don Manuel. No la desafíe», le había suplicado. Manuel soltó una carcajada fuerte y despectiva. «El único fantasma que he visto es el de un motor fundido», respondió con una sonrisa irónica antes de partir. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, dejando un rastro de humedad en el parabrisas. Manuel encendió los limpiaparabrisas y el chirrido rítmico se convirtió en el único sonido que rompía el silencio de la cabina. La carretera se extendía ante él como una cinta negra y solitaria, sumergiéndolo en una oscuridad casi total. A pesar de su confianza, una extraña sensación de aislamiento se apoderó de él. La falta de otros vehículos en la carretera era inusual, incluso en una noche de tormenta. La radio, normalmente llena de estática y de canciones de rock, ahora solo emitía un sordo zumbido que solo acentuaba el silencio. De reojo, por un instante, Manuel creyó ver una sombra al borde de la carretera, un destello de luz que no debería estar allí. Descartó la visión al instante, atribuyéndola a un reflejo del agua en el parabrisas o al cansancio. Pero la imagen, por fugaz que fuera, se quedó grabada en su mente. Un nudo se le formó en el estómago, y por primera vez en años, la leyenda que tanto se había burlado le provocó una leve incomodidad. «Solo tonterías», se repitió, intentando convencerse de que su mente, y no la carretera, era la que le jugaba una mala pasada. Su puño se cerró con fuerza sobre el volante. Al llegar a una de las curvas más peligrosas, el camión hizo un extraño tirón, como si el motor perdiera potencia por un instante. Manuel se aferró al volante, y en ese mismo momento, los faros de su camión iluminaron una figura en medio de la carretera. Era la encarnación de la leyenda. Una mujer, con un vestido de novia viejo y sucio, estaba de pie, inmóvil, con la mano extendida. Sus ojos, en la oscuridad, eran solo cuencas vacías. Manuel, el hombre escéptico que no creía en fantasmas, vio a la muerta de Saltillo por primera vez. Su corazón se detuvo. El camión, con el peso de toda su carga y el de su propia incredulidad, se acercó a la figura. Manuel, paralizado por el miedo, se preguntó qué haría, y si sería su última noche al volante. La leyenda ya no era un cuento, era una presencia. Y estaba justo delante de él. El corazón de Manuel se detuvo. Los faros del camión no mentían. La figura que se alzaba en medio de la carretera era la misma que en las leyendas. Era alta, delgada, con un vestido de novia deshilachado y sucio. No se movía. No hacía ningún gesto. Solo estaba allí, con la mano extendida en la oscuridad,
bajo la lluvia incesante, como si esperara pacientemente. El pánico se apoderó de Manuel. Por un instante, solo pensó en acelerar, en aplastarla, en hacerla desaparecer y seguir su camino como si nada hubiera pasado. Pero la imagen de su propia hija, su voz y su sonrisa, se cruzó en su mente. No podía abandonar a una persona, aunque su instinto le gritara que se trataba de algo no humano. Con la mano temblorosa, frenó el camión. El sonido de los neumáticos chirriando en el asfalto mojado resonó en el silencio de la noche. Manuel, sin apagar el motor, se bajó con una linterna. El frío que sintió al pisar el suelo no era de la tormenta, era un frío que se metía hasta los huesos, un frío de cementerio que parecía emanar directamente de la figura. La mujer permanecía inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad. Su rostro, pálido y con una expresión vacía, no mostraba ni miedo, ni dolor, ni esperanza. Era una máscara de cera. «Señora, ¿se encuentra bien?» «¿Necesita ayuda?», preguntó Manuel con voz entrecortada, pero solo recibió el eco de sus propias palabras. De repente, la mujer comenzó a caminar hacia el camión. Su movimiento era suave y sin esfuerzo, como si no tocara el suelo. Manuel se echó hacia atrás, sintiendo que un terror puro y visceral le invadía. El vestido de novia, blanco y manchado, parecía flotar a su alrededor. Sin decir una palabra, la mujer subió los escalones del camión y se sentó en el asiento del copiloto. El frío que había sentido afuera ahora inundaba la cabina, haciendo que el aire se hiciera denso y difícil de respirar. Manuel notó que ella no llevaba consigo ninguna pertenencia. No había bolso, ni mochila, ni rastro de que fuera una viajera común. Manuel volvió a su asiento. El olor a humedad y a algo indefinible, como a tierra recién removida, llenaba el espacio. «¿Necesita ir a algún lugar?», intentó preguntar, pero la voz se le rompió. La mujer se mantuvo en silencio, con la mirada fija en el horizonte, sin voltear a verlo, como si la carretera fuera la única cosa que le interesaba. El silencio de la mujer era más aterrador que cualquier grito. Manuel encendió el motor, sintiendo que el peso de su propia incredulidad se había convertido en un pasajero más en su camión. Un pasajero invisible, silencioso y helado. Un escalofrío le recorrió la espalda. La leyenda ya no era una advertencia, era una realidad. Con el corazón latiéndole con fuerza, Manuel se preguntó si había cometido el peor error de su vida. La presencia de la mujer en el asiento de al lado era tan pesada, tan opresiva, que el camino que se extendía ante ellos ya no parecía solo una carretera, sino una trampa. Así, con la lluvia cayendo a cántaros y la muerta de Saltillo sentada a su lado, Manuel continuó el viaje. Un viaje que había empezado con una sonrisa de escepticismo y que ahora se había transformado en un descenso silencioso y aterrador hacia lo desconocido. El destino, en esa noche, parecía más una pesadilla que un punto en el mapa. El viaje continuó en un silencio tan espeso y opresivo que Manuel sintió que las paredes de la cabina se cerraban a su alrededor. El chirrido de los limpiaparabrisas y el rugido del Pata Negra eran los únicos sonidos que se atrevían a romper la quietud. A su lado, la mujer permanecía inmóvil, un espectro pálido en la penumbra, con su mirada perdida en la oscuridad de la carretera. Manuel, desesperado por romper el silencio que le oprimía el pecho, intentó hablar de nuevo. «Tenemos un viaje largo por delante, ¿a dónde se dirige?». Su voz sonó temblorosa, casi irreconocible para él mismo. La mujer no respondió. Ni siquiera parpadeó. Su mano, fría como mármol, permanecía inerte sobre su regazo. La falta de respuesta era más aterradora que un grito. El aire dentro de la cabina se volvió gélido, y el aliento de Manuel formó una nube de vapor que se disipó en el espacio. El termómetro del camión, que normalmente marcaba una temperatura cálida, ahora descendía a un ritmo alarmante. El olor a tierra húmeda y a algo que no podía identificar se hizo más fuerte, como si la cabina se estuviera transformando en una tumba. Un repentino traqueteo sacudió el camión.
El motor, antes confiable y potente, comenzó a toser y a emitir sonidos erráticos. Las luces del tablero parpadearon con una intermitencia que reflejaba el ritmo acelerado del corazón de Manuel. El camión se sintió pesado, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando y no lo dejara avanzar. Manuel echó una mirada de reojo a la mujer. Su rostro, inmóvil e inexpresivo, no había cambiado. Sin embargo, su presencia se sentía más densa, más poderosa, como si la falla del camión fuera una extensión de su voluntad. Una paranoia helada le invadió. ¿Sería ella la causa de que el camión fallara? ¿Estaría intentando detenerlo? La radio, que hasta entonces solo había emitido estática, de repente se encendió con un siseo. Manuel pensó que era la señal que volvía, pero solo se escuchó un susurro tenue, un murmullo indescifrable que parecía salir de la boca de la mujer. Él subió el volumen, intentando entender lo que decía, pero solo escuchó un eco de su propia desesperación. Las fallas del camión se intensificaron. El motor se ahogaba, y la velocidad del camión descendía a un ritmo alarmante. Manuel intentó cambiar de marcha, pero la palanca se sentía pesada, como si estuviera atascada. La mujer seguía sin inmutarse, su mirada perdida en la nada. Se dio cuenta de que no estaba en el asiento de al lado, estaba en su mente, en la radio, en el motor. El pánico se convirtió en terror puro. Manuel gritó, pidiéndole a la mujer que se fuera, que lo dejara en paz. Su voz se rompió en el aire helado de la cabina. Pero la mujer no hizo ningún gesto, simplemente observó la carretera, ajena a la agonía que estaba experimentando. El camión se detuvo por completo. Los faros del camión se apagaron de golpe, sumiendo la cabina en una oscuridad total. La lluvia caía a cántaros sobre el techo de metal. La única luz era el pálido brillo de la luna, que se filtraba a través de las nubes y caía sobre la figura inmóvil de la mujer. En la oscuridad, su rostro parecía más cadavérico. Manuel, paralizado por el miedo, se quedó sentado en el silencio. Su corazón le martilleaba en las costillas, y el aliento se le escapaba de los pulmones. El camión, su refugio, ahora se había convertido en una trampa de metal, sellada con una presencia que no le permitía escapar. Y la mujer, su compañera de viaje, estaba allí. Y por primera vez, Manuel supo que había algo en esa carretera, algo que era mucho más que una leyenda. El silencio era absoluto, solo roto por el latido frenético del corazón de Manuel. El camión estaba detenido, envuelto en una oscuridad total. La luz pálida de la luna, filtrada por las nubes, apenas iluminaba el rostro inerte de la mujer sentada a su lado. El pánico que sentía lo empujó a la locura, a la desesperación de tener que hacer algo. Con manos temblorosas, giró la llave en el contacto. El motor, milagrosamente, se encendió de nuevo. El rugido del motor y el brillo de los faros encendidos trajeron un breve alivio. El aire gélido y denso pareció retroceder un poco, como si la tecnología moderna lograra espantar a los fantasmas por un momento. Manuel, aún sin atreverse a mirar a la mujer, puso el camión en marcha de nuevo. El viaje continuó, pero ahora cada segundo era una tortura. En un intento desesperado por reafirmar su cordura, Manuel se atrevió a mirar el espejo retrovisor. Quería ver la carretera detrás de ellos, buscar luces de otros vehículos, cualquier cosa que le recordara al mundo real. Pero en el reflejo, detrás de su propia imagen, el asiento del copiloto estaba completamente vacío. No había nada. Solo la oscuridad. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las manos de Manuel se apretaron con tanta fuerza sobre el volante que sus nudillos se tornaron blancos. Sin atreverse a creer en lo que veía, o mejor dicho, en lo que no veía, volteó la cabeza lentamente hacia su derecha. La mujer estaba allí, inmóvil, sentada exactamente donde la había dejado. La misma mirada vacía, el mismo vestido deshilachado. El pánico se apoderó de él por completo. Era una presencia, no un reflejo. Era algo que desafiaba toda lógica y toda física.
Manuel, ya al borde de la histeria, sintió que el camión comenzaba a zigzaguear peligrosamente. El volante se sentía resbaladizo en sus manos sudorosas. Intentó enderezar la trayectoria, pero el camión parecía tener voluntad propia. En la siguiente curva, una de las más cerradas y peligrosas de la carretera, el camión se inclinó bruscamente. El peso de la carga se movió de forma descontrolada y Manuel escuchó el ruido metálico de las cadenas cediendo. A través del parabrisas, la carretera se balanceaba como un mar embravecido. El camión se dirigía directamente hacia el borde de un acantilado. La mujer, por primera vez, levantó su mano lentamente y señaló hacia el precipicio. Su rostro no cambió, pero Manuel sintió una voz fría y sin emociones en su mente: aquí es donde caí. La revelación lo paralizó. No era un fantasma buscando ayuda, era un espíritu que quería replicar su propia tragedia. Manuel, superando el miedo con un instinto puro de supervivencia, giró el volante con todas sus fuerzas. El camión se tambaleó y logró evitar el abismo por unos pocos centímetros. El grito de terror que escapó de sus labios fue ahogado por el viento y el estruendo de la tormenta. Logró retomar el control, pero ya no era el mismo hombre. Miró a la mujer de reojo y en sus ojos vacíos le pareció ver una expresión, no de tristeza, sino de una fría y profunda decepción. La había frustrado. El camión se enderezó y continuó su camino, pero ahora Manuel sabía que su pasajera no era un espectro inofensivo, sino una fuerza malévola que buscaba venganza. El resto del viaje se convirtió en una agonía de anticipación. El miedo a mirar el retrovisor, el miedo a voltear, a sentir el toque helado de su mano en el volante. Manuel, el escéptico, ya no existía. Solo quedaba un hombre aterrado, al borde del colapso, que había descubierto que en la carretera de Saltillo, las leyendas no son solo historias. La voz helada y sin cuerpo en su mente, aquí es donde caí, resonaba como una campana de muerte. Manuel, con el terror grabándose a fuego en su alma, soltó un grito que se perdió en la tormenta. Con un instinto de supervivencia puro, pisó el freno de golpe. El camión, con el peso de toda su carga, se deslizó sobre el asfalto mojado, sus neumáticos chirriando en un alarido metálico que rompió la pesada quietud de la cabina. El camión se detuvo por completo, bamboleándose con violencia. Manuel se aferró al volante, su cuerpo temblando incontrolablemente. La respiración se le escapaba en jadeos irregulares y el corazón le latía con fuerza, como un tambor frenético. Esperaba lo peor, esperaba sentir el toque gélido de la mano de la mujer, pero no sentía nada. Con los ojos cerrados, Manuel reunió todo su valor. Se obligó a abrir los párpados lentamente y a girar la cabeza hacia el asiento del copiloto. El corazón se le aceleró de forma dolorosa y, al hacerlo, se preparó para ver el rostro inexpresivo de la muerta de Saltillo. Pero no había nada. El asiento estaba vacío. El alivio que sintió fue tan abrumador que casi lo hizo sollozar. Revisó el asiento, lo tocó con la mano, como si esperara que la mujer estuviera ahí, pero no había rastro de ella. El aire gélido se había ido, reemplazado por la calidez familiar de la cabina del camión. El olor a humedad y a tierra había desaparecido. Era como si el último cuarto de hora no hubiera ocurrido. Manuel se rió nerviosamente, una risa hueca que sonó extraña incluso en sus propios oídos. Se golpeó la cabeza con la palma de la mano, convencido de que su mente, privada de sueño y bajo el estrés del viaje, le había jugado una mala pasada. Las historias que había escuchado, la soledad de la noche y el ruido de la tormenta, se habían unido para crear una alucinación. Trató de convencerse de que era la única explicación lógica. No había fantasmas, no había espectros. Solo un hombre cansado que había creído en un mito. Respiró hondo, intentando que el latido de su corazón se normalizara. Volvió a poner el camión en marcha, y el familiar rugido del motor lo ancló en la realidad. El resto del viaje continuó en silencio.
La tormenta comenzó a amainar y la luna logró asomarse entre las nubes, dejando un camino brillante sobre el asfalto. Manuel se sintió más aliviado, pero la inquietud no lo abandonaba. Una pequeña voz en su mente, una voz que no era la suya, le decía que lo que había visto era real. La duda se quedó con él como una sombra. Miraba el espejo retrovisor cada pocos segundos, esperando ver el reflejo de un rostro vacío. Revisaba el asiento del copiloto con el rabillo del ojo, temiendo que la figura de la mujer hubiera reaparecido. El alivio inicial se convirtió en una paranoia constante. Manuel aceleró el paso. Quería llegar a la ciudad, quería ver gente, luz, ruido. Quería escapar de la carretera, de la noche y de la leyenda que ahora estaba tan cerca de él. Quería convencerse de que no volvería a ver a la muerta de Saltillo. Pero en su mente, en lo más profundo de su ser, sabía que el terror no había terminado. Solo había cambiado de forma. Había pasado de ser una presencia tangible a una sombra que lo perseguiría por el resto de su vida. El viaje continuó, pero la paz de Manuel se había perdido para siempre en la carretera de Saltillo. El alivio de Manuel fue fugaz. Había logrado convencerse a sí mismo de que su encuentro con la muerta de Saltillo había sido una alucinación, un producto del cansancio y la leyenda que se había metido en su cabeza. Pisó el acelerador, ansioso por llegar a su destino, un lugar seguro lejos de las sombras de esa carretera. Pero la inquietud seguía allí, como una mancha invisible que no podía borrar. Sus ojos, en un acto reflejo de la paranoia, no dejaban de desviarse hacia el asiento del copiloto. Cada sombra, cada movimiento del camión, lo hacía estremecerse. El silencio de la cabina, que antes le había parecido un alivio, ahora se sentía como el preludio de un grito. Una parte de él sabía que no estaba solo. Y entonces, en una curva especialmente oscura, la verdad lo golpeó con la fuerza de un camión a toda velocidad. Los faros del camión iluminaron brevemente el rostro de la mujer en el espejo retrovisor. Manuel se congeló. No estaba en el asiento, sino en la parte trasera de la cabina, con la cabeza inclinada hacia el frente, como si estuviera a punto de susurrarle algo al oído. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos, lo miraban con una fijeza sobrenatural. El camión, como si sintiera el pánico de su conductor, se tambaleó. Un sudor frío le recorrió la espalda a Manuel. Cerró los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos la visión hubiera desaparecido. Pero no fue así. La mujer seguía allí. Sin sonido, sin movimiento, pero su presencia era más real y pesada que la de un fantasma. Entonces, sin que Manuel lo viera, ella simplemente desapareció de la parte trasera para reaparecer, con un movimiento instantáneo, en el asiento del copiloto. Manuel volteó la cabeza, y su corazón se le paró por un segundo. Estaba sentada como la había dejado, pero esta vez su mano pálida y esquelética se movió lentamente. Con una lentitud macabra, la mano se dirigió al volante. No era un gesto de una autoestopista asustada, sino el de un espíritu que reclamaba su destino. Los dedos fríos y largos se posaron suavemente sobre los de Manuel, y él sintió el hielo de la muerte invadiendo su cuerpo. El contacto no era violento, pero era mucho peor. Era una conexión, un lazo. En ese momento, Manuel supo que no se trataba de una alucinación. No estaba cansado, no estaba confundido. Estaba siendo poseído. Sintió una fuerza invisible intentando mover el volante, una voluntad que no era la suya, y que lo empujaba hacia la curva. La mujer, a través de ese toque, se estaba apoderando de él. En su mente, una voz fría y muerta repetía sin cesar: aquí es donde morí. Y aquí morirás tú también. El miedo de Manuel se transformó en una lucha por el control de su propio cuerpo y de su propia vida. Las luces del tablero parpadearon con una intensidad febril. El motor, antes rugiendo con fuerza, ahora gemía. El camión se sintió como una bestia herida, luchando contra la voluntad de la mujer. Manuel se aferró al volante, sudoroso y aterrorizado, resistiendo con todas sus fuerzas.
No iba a permitir que esa criatura lo llevara al abismo. El destino no era un lugar, era una trampa. La muerta de Saltillo no había desaparecido. Solo se había escondido, esperando el momento justo para reclamar lo que era suyo. Y ahora, con su mano en el volante, había llegado el momento. El camión se acercaba a la siguiente curva, y la lucha por el alma de Manuel había comenzado. El contacto helado de los dedos de la mujer en el volante fue el punto de quiebre. No era un toque físico, era una conexión psíquica, un portal que se abría en la mente de Manuel. A través de ese contacto gélido, una explosión de imágenes vívidas y aterradoras lo invadió. En un instante, el parabrisas del camión dejó de mostrar la carretera lluviosa y se transformó en una escena del pasado. Manuel se vio a sí mismo en una noche de niebla, pero no como un trailero, sino como un espectador invisible. Vio a una joven, la misma que ahora estaba a su lado, esperando en la orilla de la carretera. No era la figura pálida y fantasmal, sino una chica vibrante, llena de vida. Estaba vestida con su traje de novia, sonriendo, esperando a que alguien la recogiera después de una celebración. La visión se intensificó. Vio la misma curva, la misma oscuridad. Vio un vehículo acercándose. No era un coche, era un tráiler que venía a toda velocidad. El conductor, distraído o ebrio, no la vio. El camión se dirigió hacia ella sin frenar. En la mente de Manuel, la visión se hizo tan real que casi podía sentir el grito de pánico de la mujer. El impacto fue brutal. Manuel sintió el golpe, el chirrido metálico, el sonido del cristal rompiéndose y el dolor que inundó la visión. Cayó en un abismo de terror y agonía, sintiendo el mismo frío de la muerte que la mujer había sentido. Vio su cuerpo, roto y tendido en la carretera, y la sangre manchando su vestido de novia. La visión fue corta, pero dejó en Manuel la impronta de una tragedia inmensa. Al regresar a la cabina, el camión seguía en movimiento. Manuel parpadeó, sintiendo que la visión le había drenado toda su energía. Miró a la mujer, y por primera vez, su rostro no le pareció amenazante. Ahora entendía. No era un monstruo, era el eco de una víctima. Una víctima que había sido abandonada, atropellada en su noche más feliz. A través de la visión, Manuel entendió que la mujer no buscaba simplemente matarlo. Buscaba venganza. Vengarse del conductor que la había abandonado a su suerte, del tráiler que la había matado. El camión de Manuel, en la mente de la mujer, era la reencarnación de la muerte que la había alcanzado en esa misma curva. El miedo de Manuel se transformó en compasión. Puso su mano sobre la de la mujer, que seguía en el volante, y la soltó suavemente. «Lo entiendo», susurró. «Sé lo que pasó». El aire en la cabina se volvió menos denso. Las luces del tablero dejaron de parpadear y el motor volvió a su rugido constante. La mujer, por un instante, giró su rostro hacia él. Por primera vez, en sus ojos vacíos, Manuel vio algo que no era muerte, sino un dolor inmenso y una profunda soledad. Su expresión era la de alguien que había estado esperando décadas para que alguien, cualquiera, entendiera su tragedia. Con un doloroso suspiro, la mujer retiró su mano del volante. La cabina recuperó su temperatura normal. La conexión se había roto. Manuel sintió que el camión le pertenecía de nuevo. La mujer, ahora una espectadora en el viaje de Manuel, estaba en el asiento, pero su presencia ya no era una amenaza, sino un lamento silencioso. El viaje continuó, pero ahora Manuel no viajaba solo, sino con la carga de un dolor que no era suyo. La breve tregua que Manuel había sentido se rompió en un instante. A pesar de haber comprendido la tragedia de la mujer, el dolor que lo había invadido en la visión no había desaparecido. Al contrario, se había quedado en él, y la mujer, al percibir que el camión no se dirigía al mismo destino que la había matado, reaccionó. Su mano, que se había retirado del volante, se volvió a posar sobre la de Manuel. El toque ya no era gélido, era abrasador.
Manuel sintió que un calor insoportable le quemaba la piel, y la fuerza invisible que controlaba el camión regresó con más intensidad. El camión se sintió como una bestia herida, luchando por mantenerse en línea recta. A través del parabrisas, la carretera de asfalto parecía retorcerse, y el camión se tambaleaba peligrosamente, a punto de salirse del camino. Manuel intentó oponerse, pero la fuerza de la mujer era sobrenatural. El volante se sentía pesado, como si estuviera atascado en el lodo. El cuerpo de Manuel estaba sudoroso y el corazón le latía con fuerza, como si fuera a salírsele del pecho. La mujer, con su rostro sin emociones, seguía en el asiento, pero su voz, ahora un susurro frío y sibilante, resonaba en la cabeza de Manuel. «No te vayas», susurraba la voz. «No me dejes sola». La voz no era de la mujer, era una voz que se había quedado atrapada en esa carretera, una voz que no quería seguir su destino sola. Manuel, en medio de su terror, entendió. La mujer no era malvada, era una criatura de un dolor inmenso que no podía escapar de su propia tragedia. Y quería que él se quedara con ella. «No puedo», gritó Manuel, con su voz ronca y entrecortada. «Tengo que irme, tengo una familia». Su voz, llena de desesperación, contrastaba con el frío susurro de la mujer. Pero la mujer no cedió. La fuerza se intensificó, y el camión se inclinó peligrosamente hacia el lado. El vehículo, que había sido su refugio, ahora era una trampa. El camión se salió de la carretera, con el sonido de los neumáticos sobre la hierba mojada. Manuel, con una fuerza que no sabía que tenía, empujó la mano de la mujer del volante. En un último acto de supervivencia, logró recuperar el control del vehículo. El camión regresó a la carretera, bamboleándose con fuerza. Manuel, con el cuerpo temblando y el aliento entrecortado, miró a su lado. La mujer seguía ahí, pero su presencia se sentía menos fuerte. Sus ojos vacíos lo miraban con una mezcla de tristeza y rabia. La lucha había terminado, al menos por ahora. El viaje continuó, pero ya no era un viaje de un hombre contra el miedo, sino de un hombre que se aferraba a la vida contra un ser de un dolor inconmensurable. Manuel sabía que en cualquier momento, la mujer podía volver a tomar el control del camión. Y él, cansado, herido y al borde del colapso, se preguntó si podría resistir de nuevo. El camión de Manuel se alejó de la curva maldita, temblando como un animal herido. El motor rugía con fuerza, pero el sonido no lograba opacar el eco de la voz fría que aún resonaba en su mente. Manuel se aferraba al volante, sus nudillos blancos por la fuerza, con el cuerpo sudoroso y el aliento entrecortado. La lucha por el control había terminado, al menos por ahora, pero la victoria se sentía como una derrota. Había recuperado el mando del camión, pero había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Miró al asiento del copiloto, y el alivio que sintió al verlo vacío fue tan grande que casi se desmaya. La mujer ya no estaba. No había rastro del vestido de novia, ni del olor a tierra húmeda, ni del frío que le había helado la sangre. Era como si su presencia hubiera sido un mal sueño, una alucinación colectiva de su mente. Pero el sudor en su frente, el temblor de sus manos y el latido frenético de su corazón le decían que todo había sido real. Manuel pisó el acelerador, desesperado por alejarse de la zona maldita. A cada kilómetro que recorría, la sensación de paranoia crecía. Miraba el espejo retrovisor cada pocos segundos, esperando ver el rostro inexpresivo de la mujer. Revisaba el asiento del copiloto con el rabillo del ojo, temiendo que la figura de la mujer hubiera reaparecido. El miedo ya no era una emoción, era un estado de ser, una sombra que lo seguía a todas partes. La tormenta, que había sido el telón de fondo de su pesadilla, comenzó a amainar. La luna se asomó entre las nubes, dejando un camino brillante sobre el asfalto. Las primeras luces de la ciudad de Monterrey aparecieron en el horizonte, y Manuel, al verlas, sollozó de alivio. La esperanza de un nuevo amanecer, de un nuevo comienzo, se apoderó de él. Había logrado sobrevivir.
Pero al llegar a la ciudad, a pesar de las luces brillantes, del ruido y de la presencia de otros vehículos, la sensación de terror no lo abandonaba. Manuel se detuvo en una parada de camiones, pero no se atrevió a bajar. Se quedó en la cabina, con los ojos cerrados, tratando de procesar lo que había vivido. Se dio cuenta de que ya no era el mismo. El hombre escéptico que había empezado el viaje se había ido, reemplazado por un hombre que había visto la muerte a los ojos y había regresado con el corazón lleno de miedo. El viaje había terminado, pero la pesadilla continuaba. Manuel decidió que no podía volver a la carretera. El miedo a que la mujer volviera a aparecer, a que lo llevara a su destino fatal, era demasiado grande. La leyenda de la muerte de Saltillo ya no era un cuento, era una advertencia. Y él se había convertido en el mensajero. Se convenció de que la única forma de escapar era abandonar su vida como trailero. No podía arriesgarse a volver a la carretera. La presencia de la mujer, que había sido tan real, ahora era una sombra que lo seguiría a donde fuera. Había sobrevivido, sí, pero su alma se había quedado en la carretera. Han pasado los meses, y la vida de Manuel es ahora una sombra de lo que fue. El robusto trailero, que una vez se burló de las leyendas, se ha convertido en un hombre consumido por el miedo. Abandonó su camión, su vida en la carretera, su hogar en el asfalto. Ahora trabaja como despachador en una gasolinera a las afueras de un pequeño pueblo, lejos de la carretera de Saltillo. Pero, aunque el lugar es diferente, el tormento permanece. Su rostro, antes curtido por el sol y el viento, es ahora pálido y demacrado. Sus ojos, que una vez brillaron con confianza, están llenos de una tristeza profunda y un pavor constante. Se ha transformado en el eco de la historia que intentó olvidar. Cada vez que un camión se detiene en la estación, Manuel se acerca al conductor, su voz baja y temblorosa. Les advierte, no como un mito, sino como un testigo, sobre el peligro de la muerte de Saltillo. Les habla del frío inexplicable, del silencio opresivo, del olor a tierra húmeda y de la voz sibilante que se mete en la mente. Les describe la lucha por el control, la desesperación que sintió. Pero, a pesar de su tono de voz, casi nadie le cree. Lo ven como un hombre mayor, cansado y con la mente perdida, una figura solitaria que se ha vuelto loca por la soledad de la carretera. Lo ven, irónicamente, como un fantasma del pasado, como lo que él se burlaba. Manuel, sin embargo, sabe la verdad. El terror es real. Lo ha visto, lo ha sentido. Ha sentido el toque helado de la muerte en sus manos. Ha luchado contra ella. Ha sobrevivido, sí, pero con un precio. Y aunque ha abandonado el asfalto, la leyenda no lo ha abandonado a él. El fantasma de la muerte de Saltillo ya no está en su camión, sino en su alma, en su mente, en su vida. La historia de Manuel termina, pero la leyenda continúa. Volvemos de regreso a la carretera de Saltillo a Monterrey. Es de noche. La lluvia cae a cántaros y una niebla espesa se extiende por la ruta. Un joven trailero, con un camión nuevo, se detiene en la misma curva en la que Manuel había visto por primera vez al fantasma. En el borde de la carretera, una figura pálida, vestida de blanco, con la mano extendida, espera pacientemente. La historia, en el vasto lienzo de asfalto y oscuridad, se repite. La leyenda de la muerte de Saltillo no tiene fin. Y así termina la escalofriante historia de Manuel, el trailero que, por una noche, se atrevió a desafiar la leyenda de la muerte de Saltillo. Su escepticismo fue roto por un frío que no era de la tormenta, por un silencio que gritaba de dolor, y por una lucha por su vida contra un espíritu que buscaba un final trágico en la misma curva que se lo arrebató todo. Manuel logró escapar, pero no sin un precio. Ahora, cada vez que un camión ruge en la distancia, él se estremece. Se ha convertido en la voz de la leyenda que antes despreciaba, el mensajero de un terror que nunca olvidará. Su historia es una advertencia, una sombra que se cierne sobre cada viajero que se aventura solo en esa carretera.
Nos deja preguntándonos si la carretera de Saltillo-Monterrey es solo un camino, o si es la morada de un espíritu solitario que, en las noches de tormenta, sigue buscando compañía para un viaje que nunca termina. ¿Y tú, te atreverías a subir a un autoestopista en esa carretera? Si te gustó esta historia, no olvides unirte a nosotros para más contenido de terror y misterio. Dale me gusta y déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.